Saludos amigos y amigas que nos siguen cada día aquí en Desafío. El error más conocido de la Junta Central Electoral es el de organizar y realizar elecciones. Sin embargo, existen otras funciones tan importantes o cuidados y más que el de esta. Por ejemplo, a la Junta le corresponde la declaración de nacimiento, el matrimonio, la cedulación y otras. Por eso, ahora que se discute la escogencia de una nueva Junta Central Electoral y que es potestad exclusiva del Senado de la República, con mi experiencia quiero hacer alguna sugerencia. He participado en la escogencia de 3 Juntas Centrales Electorales, en múltiples elecciones, siendo 5 veces candidato, pero además conozco en los 97 años de existencia de la Junta, con 25 juntas, 25 presidentes, que ha ocurrido cuando se han seleccionado personas que tienen que responder a los partidos. Esto, como son 4 años solamente, están en la obligación de hacer un trabajo correcto. Cuando se han seleccionado personas que no tienen a quién responderle o le respondan a una entidad que quizá no tenga el interés nacional que debe tenerse, entonces las cosas no han salido bien. Por eso, mi opinión ahora es que se coja una persona vinculada a los partidos, que se coja una persona que le tenga que responder a los partidos. Ahora bien, tiene que tener la experiencia del conocimiento, de la capacidad, de la probidad, de la seriedad, porque tiene que ser una persona que de antemano sepamos que va a hacer un trabajo correcto. Por eso, mi opinión es que se coja al licenciado Eddie Olivares, porque es del partido mayoritario, del partido que tiene los votos en el Senado, ha sido miembro de la Junta. Lo que hemos sido opositor a él, hemos probado que ha hecho un trabajo correcto, equilibrado, y yo tengo experiencia propia de que eso ha ocurrido así. Ha sido del Ministerio Público, es decir, una persona el cual cualquier persona se puede coger. Yo puedo decirle que en un momento dado, cuando él estuvo en la Junta, él era quizá el único juez, el único miembro del Pleno con el cual yo me podía comunicar, a pesar de que habían otros de mi partido. Por eso abogo porque ahora se cojan por consenso, como siempre se ha hecho, que los partidos estén de acuerdo, porque ellos, estando de acuerdo, van a ir a un proceso electoral con confianza, pero además de que con confianza también se le va a entregar en su mano la integridad de la República. ¿Quiénes son los dominicanos que se pueden declarar? ¿A quiénes se les pueden dar cédula? ¿Quiénes pueden tener matrimonio? Es decir, no se trata solo de las elecciones. Por eso nosotros no estamos de acuerdo que se cojan gente que no se sabe de quién son, quizá de una entidad de sociedad civil que no tiene el interés que está en la República, que está en la Constitución de la República. Nosotros creemos que lo que ha pasado en la Junta Central Electoral, cuando se han escogido personas vinculadas a los partidos, ha sido positivo. No hay por qué decir que no lo ha sido. En este caso, como siempre, el partido que tiene mayoría escoge una persona que sea allegada a él, pero una persona que lo aceptan los demás partidos. En la última escogencia, nosotros, lo que nos correspondió, escogimos como presidente al doctor Julio César Castaño, porque fue un consenso que lo inició el partido de gobierno en ese momento y que lo cogió la oposición, lo escogió la iglesia, lo vieron todos los sectores bien y volvió a ser presidente el doctor Castaño en la Junta Central Electoral. Pero inventar ahora con alguien que no tiene compromiso de responderle a nadie sería un grave error,
un error que le puede costar caro a la República. La República no puede exponerse a que venga alguien y rompa todas las reglas de la Constitución y dé declaraciones de nacimiento, de cédula, a personas que no sean dominicanas. Por eso abogo y estoy de acuerdo que se coja al doctor Eddie Olivares, porque sé que va a ser en equilibrio en esa junta para todos los partidos y para la sociedad. Vamos ahora en breve a presentarle, después de la pausa, al licenciado Celso Marrancini con una importante conversación. Buenas noches, amigos de Desafío por TV, por aquí, por Digital 15 y por Telemicro Internacional. Hoy tenemos el honor de contar con una persona muy distinguida en nuestro país, una persona forjadora que durante muchos años ha sido un exitoso hombre de empresa y hombre público en los cargos que ha tenido, en las participaciones sociales y políticas, diría, que ha tenido también. Está con nosotros el licenciado Celso Marrancini. Como ustedes saben, él fue presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, fue vicepresidente, que es el presidente, no sé por qué le dicen así, de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales. También ha estado en diversas entidades profesionales, también empresariales. Al mismo tiempo hay que decir que Celso ha sido una persona que ha participado muchas veces en lo que la vida le ha llamado a nivel de los problemas, los conflictos nacionales de diversas índoles. Incluso es un altruista, como yo digo, que se ha dedicado a apoyar algunas causas sociales importantes. Por ejemplo, ahora mismo veo que está dedicado a la causa de la vivienda, que eso es esencialísimo en nuestro país. Pienso que esa vena de Celso viene de su madre. Doña Mari, una persona con tantos años dedicada de manera entregada, sin buscar nada económico, a lo que es la rehabilitación. Y diría que lo de forjador Celso viene de su abuelo. Cuando yo llegué a la capital, lo que más sonaba en el país, la capital, era Celso Pérez. Así es. Y de ahí vino Celso. Y eso ha sido, yo quiero que en un momento dado hable un poquito de lo que fue Celso Pérez, porque yo recuerdo que esos carros públicos, ¿y dónde tú vas ahora? Voy a comprar cosas por Celso Pérez, decían, en aquellos años remotos. Sí, sí. De manera que buenas noches, Celso. Estamos aquí en Desafío con mucho honor, muy contento de estar con una persona como usted que me conta de sus acciones en favor del país. Buenas noches, y como siempre, un placer de estar con ustedes. Siempre esa amistad que hemos mantenido a través de los años y que definitivamente se viene desarrollando cada vez más. Sin duda, eso, yo digo que la fortaleza yo siempre la heredé de mi abuelo Celso, que era un español que apenas cursó el cuarto de primaria, pero con una inteligencia y una capacidad tremenda. Y cuando ocupé el puesto de la sede, no sé si uno ha oído que en Europa muchos de los primeros ministros les dicen a sus funcionarios que no pongan fotos de ella, que pongan fotos de la familia. Lo mismo ha hecho el presidente Abinader. Yo cuando estuve en el gobierno tenía atrás de mí la foto de mi abuelo Celso. Un placer, indudablemente me ha tocado en la vida muchas cosas. Pasé por la CDE y antes de empezar el programa tú y yo hablábamos de que en algún momento se quiso opacar el trabajo que hicimos. Yo le decía a alguien el otro día, cuídate mucho porque a veces tus mayores detractores están dentro del partido que te ha tocado servir. Por supuesto, a mí me tocó eso porque yo desmonté una mafia en la CDE, vamos a estar claros. Lo que tenía a quien yo sucedía ahí era un partido dentro de otro partido. Y eso no se soportaba. Ahora, ayer yo veía datos
de cómo quedaron las distribuidoras después de 8 años de petróleo a $60, cuando yo tuve petróleo a $120, cuando yo dejé la CDE en el año 2012, yo dejé las distribuidoras con un déficit de $700 millones, pero el último déficit de las distribuidoras es de $1.200 millones, con el petróleo a 60 y yo tenía el petróleo a $120. Realmente ese es el gran cambio. Y yo dejé cantidad de clientes en 24 horas, yo dejé distribuidoras organizadas. EDES hoy tiene una pérdida del 50% cuando yo la dejé en un 30%, y es la distribuidora con el menor costo de compra porque tiene el gran contrato de AES. Hay que recordar que esa distribuidora era de AES en su momento y AES la vendió a TCW por $2, Adriano. Y después el administrador que yo sustituí la compró por $25 millones. O sea, ese es uno de los mejores negocios que ha hecho TCE en el mundo. Imagínate, yo no me atrevo ni a decir cuál es el porciento que se ganó, porque el porciento entre $2 y $2 y 25 no sale. No cabe en la calculadora. Indudablemente yo creo que ese es el reto, que uno de los mayores retos del gobierno de Luis Abinader. Ha empezado dando pasos muy apropiados, de nuevo con un solo consejo, como nosotros lo dejamos, un solo consejo para las 3 distribuidoras. Se va a llevar a la CDE a su papel de tenedora de acciones. Mucha gente me pregunta, ¿qué es eso? Bueno, el gobierno es dueño del 50% de las distribuidoras, porque el otro 50% es del FOMPER, sigue siendo del gobierno. Tiene el 50% en algunas de las generadoras, como es el caso de Itabo, como en algunas de las empresas de Eje Jaime, y tiene ahora tiene la mayor planta de generación del país, en el caso de Punta Catalina. Entonces, todo eso hay que reorganizarlo, porque no puede ser que un sector gaste tanto dinero en consejos, en gastos superfluos, porque eso lo estamos pagando nosotros. Y ya es tiempo de que el país termine de resolver el problema eléctrico, de que esas pérdidas. Yo recuerdo, estando en la CDE, yo fui a Taiwán y me reuní con el presidente de la empresa taiwanesa de electricidad. Y me dice el presidente de la empresa, tengo una gran preocupación porque mis pérdidas entran en un 3% y debían de estar en 1%. Yo le digo, ay, no se burle de mí, que yo la tengo en 30%. Y ahora están peores, definitivamente. ¿Por qué? Porque es un sistema que se ha politizado. Ese es el problema. ¿Por qué se me atacaba a mí? Porque yo despoliticé el sistema. Porque yo le decía en un artículo que escribí ayer con referencia a esta sinvergüencería que se le hizo a Manuel Estrella en estos días. Yo le decía, Manuel, averíguate quién lo paga. Porque los ataques nunca son gratis. Porque eso es una maquinaria perversa que existe en este país, como fue conmigo desde el programa de la Z, una supuesta enciclopedia, que fue quien motorizó todo junto con algunos que habían perdido los beneficios que tenían en el sector eléctrico, y yo sé quién le pagaba, yo sé perfectamente quién le pagaba, después se cansó de pagarle porque yo los demandaba. Entonces yo creo que el país tiene que tener claro que sus instituciones tienen que funcionar, que el hecho, yo siempre he dicho que un político gerente y un empresario gerente pueden ser igual de buenos. Lo que tiene que haber es que se dé información. Eso no puede ser que usted nombre a un político y deteriore la empresa y se quede ahí porque es político. Lo mismo un empresario. Si yo llevo un administrador a una de mis empresas y los índices que yo le pongo que me cumpla no me lo cumple, lo cambio. Y lo mismo tiene que ser un político, porque el político termina o quebrando la empresa o quebrando el país. Adriano, en el año 1996, yo fui presidente del Consejo de CDE. Sí. Y yo recuerdo una auditora, cuando yo vi el estado financiero de la CDE, te estoy hablando del año 96, yo le dije, pero esta empresa está quebrada. Y me dijo, no, señor Marrancini, esta empresa no quiebra. Y yo le dije, usted tiene razón, no es la empresa que quiebra, es el país. Y sigo manteniendo eso. ¿Cómo se hubiera desarrollado? Este es un país
que ha sido un ejemplo en cuanto a crecimiento. ¿Cuánto más se hubiese desarrollado la República Dominicana sin el hoyo que le ha significado el sector eléctrico? Mira, incluso en medio de esta pandemia, se está reconociendo el gran manejo de la economía dominicana. Pocos países han tenido, el Bank of America, en un informe que hacía el otro día, decía, pocos países han manejado en el aspecto económico como lo ha manejado la República Dominicana. Sí. Entonces, si nosotros tenemos tanta gente inteligente, ¿por qué es que no acabamos de salir de un mismo problema? Y seguimos dando la vuelta al trompo ese. Que yo recuerdo, Celso, en su gestión, que como senador me tocó muchas veces hacer adendum para pagar, vamos a decir, aporte que hacía el Estado previo antes de usted llegar. Y recuerdo que en un momento dado tuvo 1.600, 1.700 millones anuales de dólares del gobierno, el erario público, para cubrir los déficits. Luego, cuando usted llegó, me tuve de cerca porque participé en algunas de sus acciones. Por ejemplo, con el asunto de AES, recuerdo que yo sometí una resolución como presión del Congreso a que ellos llegaran al acuerdo que usted estaba buscando, que era en beneficio, era reducir en cierta medida, no sé si era vamos a decir, el valor de la energía. Era la entrega de un contrato de energía. Y la entrega, yo recuerdo incluso, tengo fotos de la reunión que usted fue allá, que fue 2 veces, porque yo había sometido antes un proyecto de ley, era para los fines de que el Estado generara más energía para tener entonces más fuerza de cómo negociar el precio. Y yo recuerdo que con el payán Anita, que acaba de fallecer, logré hacer una buena proyecto de ley, y como venía en eso, fui testigo de esos esfuerzos suyos de buscar que el Estado gastara menos, e incluso usted dice que dejó en 700 millones el déficit, pero también hay que decir que a usted se le quedaron como 600 millones de dólares de un bono que era para pagarlo, y que con eso no iba a haber casi déficit, y que cuando vino a la transición, sectores que querían congraciarse con el gobierno que entraban, retardaron entregar los bonos. ¿Usted se recuerda? Incluso yo recuerdo bien, porque de ahí usted había dispuesto que iban a haber 5 millones de dólares para empezar la hidroeléctrica del Artibonito, que era interés de nosotros, y que ahí se cayó hasta el día de hoy. Quizás si hubiera arrancado con ese dinero que le dieron a usted, hubiese seguido. Entonces quiero decir que hubo un esfuerzo de saneamiento que usted hizo y lo llevó de 1.000 y pico el déficit que había, lo redujo más de un 40%. Lo bajé a 700. Pero 700. Usted tiene muy buena memoria, y yo voy a recapitular. Esto yo no lo he dicho nunca y lo voy a decir por primera vez en el programa suyo. En el 2012, el presidente Fernández me llama y me dice, ¿cuánto es el déficit que ustedes tienen programado? Yo le digo, presidente, yo tengo 700 millones. Me dice, yo no le puedo dar hasta junio más de 200 millones, 212 millones. La cantidad exacta, eran 712 millones de déficit. Le digo, no hay problema, presidente, yo me puedo desenvolver perfectamente hasta mayo o junio, que usted me dé los demás 500 millones. Efectivamente, pero los 500 millones, el ministro de Hacienda, lo cual nunca se había hecho para el sector eléctrico, me lo dio en bono. Pero de todas formas me dejó los bonos, yo esos bonos se los dejé a la administración siguiente, con lo cual yo no le dejé deudas. Yo le dejé 0 deudas. No, que debieron entregárselo a usted, yo recuerdo. En efectivo. Se retardan el poquito, no importa, como para que el nuevo gobierno lo tuviera. Que si se lo entregan a usted, queda sin déficit. No, no era no solamente para que el nuevo gobierno lo tuviera, sino para que no lo pagara yo y ellos decir que yo dejé deuda, pero yo le dejé millones, diferente a lo que yo recibí. Yo recibí 750 millones de dólares de deuda con 5 millones en el banco y 1.000 millones de pesos con 8 millones de pesos en el banco. Eso fue lo que yo recibí. Y un país en amenaza de los generadores de cortarle porque no le estaban pagando. Mi primera reunión con los generadores fue, a mí ustedes no me pagan por falta de pago, porque yo voy a buscar el dinero. Y por primera vez durante 3 años, a los generadores se le pagó su factura puntual a 45 días. El administrador que me sustituyó a mí fue un día a mi oficina a preguntarme de cómo era posible que yo pagaba de los ingresos de las distribuidoras
el 68% a los generadores y que él solamente era capaz de pagar el 18%. Y yo recuerdo que yo le dije, porque yo controlo la caja y el que me hace cualquier gasto fuera del compromiso que hay de pagar no solamente a los generadores, de pagarle a los suplidores, porque uno de los problemas del Estado nuestro, querido Adriano, es que Sí, al pagar mal, la gente te vende más caro. ¿Por qué? Porque correcto, sí. dentro de eso mete los intereses, porque tú no sabes si Sí. vas a cobrar al mes o a los 6 meses. Cuando yo llegué a la CDE, había cantidad de proyectos de la UERS hasta el 2008, que la nueva directora que entró en el 2008 no lo pagaba, porque decía que eso lo hizo el director anterior. Y Sí. nosotros pagamos todos y cada uno de esos proyectos que se habían quebrado a muchísimos ingenieros pequeños. Sí, obviamente. Realmente el Estado tiene que aprender a ser buen pagador. El Estado no puede ser una caja de sorpresa. Y eso es lo que nosotros esperamos ahora. Y eso mejoró muchísimo, déjame decirte, porque Sí. en el gobierno pasado y mejoró en los últimos años del gobierno del presidente Fernández, porque se estableció una ley de que no se podía comprar nada si no estaban la apropiación de fondos. Y eso Así hay que lo, para que el Estado no sea un fullero, el Estado sea un buen cliente y consiga buenos precios. sí. Bueno, Celso, vamos a una pausa ¿Cómo no? para seguir esta importante conversación. Quise hacer un poquito esa historia porque pienso que es de justicia y repito, lo viví porque estuve en la comisión del Senado que veía la situación, un poco de justicia de ese trabajo que usted hizo en la corporación, en el sector eléctrico, y que en su momento fue un alivio para el Estado, pues se pagó menos, el Estado se sangró menos tantos recursos que tiene que aportar, y al mismo tiempo también, como usted bien dice, las empresas participantes estuvieron un poco mejor porque el que cobra tiempo, pues puede trabajar mejor. Vamos a una pausa para continuar conversando aquí con el licenciado Celso Maranzini. Repito, fue presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, exitoso empresario y al mismo tiempo un funcionario que ha pasado por la administración pública, sobre todo en ese caso de la CDE, y ha dejado una impronta. Vamos a una pausa. Gracias, Adriano. Continuamos aquí en Desafío, con mucho honor, con la presencia de Celso Maranzini, una persona exitosa en el sector empresarial, exitosa en las cosas públicas que le ha tocado conducir, y al mismo tiempo un altruista que siempre está buscando ayudar y aportar en favor de los demás. Celso, nosotros, el país o el mundo, fue sorprendido con la pandemia, con el COVID-19, y eso ha colocado al mundo y a la nación dominicana en otro panorama, en otro país, en todo. Es decir, estamos hablando de que se trabaja menos, de que hay que estar más escondido, de que el Estado recibe menos, que las empresas tienen dificultades, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el panorama que usted ve y qué puede recomendar tanto al gobierno, nuevo gobierno, como a la población en general? Mira, yo pienso que estamos saliendo precisamente hace un rato, conversaba con un médico muy amigo que lo había visto el mes pasado y le pregunto, ¿cómo tú ves las cosas como médico? El mes pasado me pintó un panorama muy oscuro, me decía que él no visita pacientes de COVID, pero que a cada paciente que visitaba en la casa había familiares enfermos, que las unidades de cuidado intensivo estaban repletas. Y hoy me dice, es un panorama diferente, las casas, los pacientes que visito en la casa ha mejorado completamente y hay disponibilidad en la clínica. Yo creo que vamos mejorando. Indudablemente la población ha aprendido a cuidarse un poco más. Los médicos, que son los héroes de esta pandemia, han aprendido a cómo tratar los pacientes. No es lo mismo un paciente que se trató en marzo
cuando apenas empezábamos con un paciente que se trata ahora en el mes de septiembre. La ilusión es que aparezca la vacuna rápida, que aparezca un método de prueba de COVID rápido. Se habla de que los israelíes han desarrollado un sistema que se hace el análisis por la nariz, está listo en 15 segundos y se puede tener en el celular, lo que facilitaría el turismo, facilitaría los viajes, que son de los sectores más afectados. Aquí sectores afectados está el turismo, está la parte de la educación, desgraciadamente, porque todavía estamos presencial en los colegios que pueden hacer presencial, pero uno se pregunta, en las escuelas públicas donde no hay luz, donde no hay facilidad de tener una computadora, de tener un laptop, de padres que no entienden este sistema, porque los padres quieren que las cosas sigan igual. Alguien me decía el otro día de que en medio de una clase en Zoom, uno de los padres se metió en medio de la clase a decir cómo debían de hacer la clase. Eso es inconcebible. Los padres van a acabar, los padres van a acabar con el sistema privado y van a tener que irse al sistema público, porque no entienden por lo que los colegios están pasando. Los colegios están pasando por dificultades, no solamente económicas. Hay que entender que un profesor tiene que dar clase cuando sus hijos no tienen cómo llevarlo al colegio. No tiene cómo, y aquí hay muchas cosas que hay que entender. Aquí hay que entender que hay una población inmensa sin trabajo hoy, que hay que salir a apoyarla y que el gobierno tiene una serie de planes que los está llevando a cabo con eficiencia, que se mantiene el programa FASE, que se mantienen las asistencias de alimentos a esa parte importante de la población. Y tú mencionabas algo, lo de la vivienda. Sí. Yo soy miembro de Hábitat para la Humanidad, del Consejo en Atlanta, y por supuesto el trabajo que hacemos aquí en República Dominicana. En el mes de noviembre venía el presidente Carter a construir viviendas a la República Dominicana. Desgraciadamente, la pandemia nos ha quitado ese honor. No sabemos si podremos hacerlo en algún otro año, pero ¿cómo tú le pides a las personas que se queden en su casa cuando no tienen una casa donde quedarse? A veces veo con el toque de queda, correcto el toque de queda, que hay personas sentadas en la acera de su casa cogiendo algo de fresco. Y hay que pensar que son casas limitadas, y a veces te vas a esos barrios que dan lástima, que lo que son casuchas de zinc para cubrirse de la lluvia. Entonces eso es algo que el gobierno tiene que trabajar, sobre todo ahora con esto de las alianzas público-privadas. Aquí en este país hay que construir viviendas en cada esquina, no solamente por la pandemia. Nosotros somos un país expuesto a huracanes constantemente. Nosotros tenemos que ir... Usted sabe, Celso, que ese tema, lo voy a interrumpir porque es un tema demasiado importante. Usted sabe que cuando yo estaba en el Senado, yo llegué incluso a lograr que me aprobaran una resolución, y las Naciones Unidas hizo un estudio en todas esas provincias fronterizas y del sur, sí. Y provincias, por ejemplo, como Elías Piña, salieron que tienen un 30% de la vivienda o sin vivienda o vivienda que no soportaban nada. Es decir, estamos hablando de los últimos años. Yo me concentré más en la parte social mía a lo que fueron la parte de ayudar con la vivienda. Puedo hablar de algunas 5 o 6 mil viviendas solamente en una provincia que no es tan grande. Y cuando nos vamos a las demás provincias y nos vamos entonces a los barrios, yo pienso que, como usted dice, la labor principal para la felicidad del hogar en República Dominicana en este momento se llama vivienda. Yo dediqué, digo yo, gran parte de mis recursos a lo que era la parte de zinc, de cemento, de reparar, que era más fácil reparar 5 que hacerle una. Hubo una que se quemó y me costó 600 mil pesos. Entonces, si yo agarro esa, reparo 10 con eso. Repara 10 con esa, definitivamente. De manera que yo le felicito y en el caso mío, lo que yo pueda ayudar en eso, porque eso es fundamental. Da pena cuando llueve que usted va a una casa y encuentra un piso mojado y de tierra, el piso de tierra, y se moja. Y le dura 5 o 6 días para secarse ese piso. Y le sale ese vapor a la gente adentro durmiendo. Imagínese usted. Pues mire, yo le acepto la ayuda. Vamos a hacer proyectos allá en Elías Piña. Muy bien. Usted está de vago ahora, vamos a usarlo. Vamos a aprovechar este momento. Exactamente.
Así es. No, mire, eso es un problema nacional, eso es un problema de todos. Y si la gente entendiera, yo a veces digo, cada dominicano que tenga recursos suficientes, aporte una vivienda. Adriano, hay países, creo que Tailandia, Sí, mal no recuerdo, que cuando se construye una vivienda suntuaria, suntuosa, o se construyen torres de edificios o plazas, el constructor tiene que aportar un 5% para viviendas sociales. Entonces, ¿qué han hecho los constructores? Que entonces ellos crean una compañía que no es la que construye las viviendas lujosas, sino para viviendas sociales e invierten el 5%. Nosotros necesitamos leyes como esas, que sí. cuando usted construye una casa que cuesta $1.000.000, si usted no puede aportar un 3 o un 4% a una vivienda social, no es verdad, porque si usted tiene para dar $1.000.000, usted tiene para dar el 4 o el 5% de eso. Sí. Y todas esas viviendas sociales libres de impuestos, con incentivos, porque aquí tenemos que acabar de que la gente nuestra no tenga dónde vivir. Eso definitivamente. Y eso que usted dice, eso es un crimen. En el Peña faltan 5 o 6 mil viviendas. Eso con un programa bien hecho se resuelve en 4 o 5 años. Sí. No, y ahí yo descubrí, Celso, yo inicialmente yo le daba el zinc, le daba el cemento, y hay gente que se lo di 5 o 6 veces, me di cuenta que no puedo dárselo, sino que tengo que hacerla. Construya. Hay que construirla. Sí. Sí, Después sí. lo venden eso. Celso, ¿cómo ha estado? Porque el gobierno, el pasado y este, han estado ayudando a los trabajadores, todos esos programas. El sector empresarial, diría yo, los dueños de las empresas, las grandes, las pequeñas, en fin, ¿qué impacto han tenido? Porque hay una paralización, ha habido una paralización semi total, después se ha mejorado un poco. El impacto en la economía, en lo que es el sector que crea la riqueza. Mira, hay sectores que se han reactivado. El sector de la construcción se ha reactivado. Yo tengo información de empresas del sector de la construcción que están vendiendo cerca del 100% de lo que vendían antes de la pandemia. Los sectores más afectados, de hablar el turismo, el sector de restaurantes, las plazas comerciales. Yo tengo tiendas en las plazas comerciales y yo estoy vendiendo entre un 35 y un 40% de lo que yo vendía antes de la pandemia. Pero la economía se va a ir reactivando. Ya uno pasa por las calles, ya el tránsito es intenso de nuevo. Uno ve algunos que otros restaurantes abiertos en las terrazas con las medidas, tomando medidas sanitarias. O sea que la cosa se va reactivando poco a poco. Indudablemente tenemos que tener claro de que hay un desempleo enorme, de que todos esos pequeños, tú pasas a veces por esa plaza pequeña, que antes había una pequeña tienda, un salón de belleza, un taller, los ves cerrados. Entonces, eso es algo que nos costará mucho esfuerzo y mucho trabajo al gobierno y al país, porque este país no es ni de un gobierno ni de un partido, este país es de todos. Cuando yo veía las visitas que el presidente Abinader hacía a los líderes de la oposición y gente criticando, yo digo, no, es más, eso se debió haber hecho incluso en el gobierno pasado, lo demandamos mucho, pero estábamos demasiado en política. Teníamos, desde el principio de la pandemia, tenía que haber habido una alianza nacional para combatir el hambre, el desempleo y trazarnos metas de qué vamos a hacer en los próximos 6 meses, qué vamos a hacer en el próximo año, cómo atraemos el turismo. Fran Rainieri daba una conferencia el otro día en la Cámara Dominico-Italiana y Fran decía con mucha propiedad de que había que crear burbujas alrededor de los polos turísticos, porque uno tiene que cómo ha afectado el COVID a sitios como Punta Cana, sitios como Samaná, como Las Terrenas, como Las Romanas, no lo ha afectado igual que lo ha afectado a Santo Domingo o Santiago, que es donde ha estado la mayor concentración de casos de COVID. Entonces, aislemos esa zona, Jarabacoa, que no se me quede, Constanza, y promovamos un turismo sano.
Entonces, de esa forma vamos reactivando esos miles de empleos que se han perdido y el efecto multiplicador que tiene la industria del turismo, porque la industria del turismo toca a todos los sectores. Sector agrícola, Adriano, es algo que hay que ponerle mucha atención, Sí, porque yo había oído, y creo, recuerdo un programa que fui donde había un diputado del gobierno pasado y él decía, el gobierno ha manejado también el aspecto agrícola que no faltan alimentos. Y le decía, espérese amigo, no me politice el tema. Y me decía, ¿por qué? Porque aquí ha habido excedentes de alimentos porque se fue el turismo. Ahora, sí, ¿cuántos en el sector agrícola, cuánta gente no ha quebrado? El gobierno tiene que ir en apoyo del sector agrícola porque si no lo que va a pasar el año que viene es que va a haber una deficiencia enorme de sí. plátano, de guineo, de arroz, de habichuela, de tomate. ¿Por qué? Porque la gente no encontró mercado. Sí. Se han ido 6 millones de... Y el que quebró no puede sembrar de nuevo. No, definitivamente, hay que ayudarlo, Y darle... yo estaba viendo, Celso, yo estaba diciendo que yo entrevisté a Pepe Abreu, Sí, conversando con él, y coincidíamos primero en ver cómo la economía se seguía reactivando, en el marco de cuidar también lo que digan los sectores de salud, pero también de que nosotros, de que la agricultura, mientras la gente está en cuarentena, la tierra sigue y los árboles siguen creciendo. Es decir, cómo activar la agricultura para buscar más divisas y ampliar más una creación de riqueza que se expande. Pero es- también, ¿qué perspectiva pudiera haber de que pudiera hacerse alguna política para incentivar un turismo interno? Es decir, ahora mismo, para que vengan gente al país, si los gobiernos no quieren dejar salir la gente, no pueden venir. Pero si nosotros incentivamos un turismo, que el gobierno ayuda a que sea un poquito más barato, un turismo interno, como forma de comenzar a activar el turismo que puede entonces llamar la atención de los turistas de fuera. Es decir, buscar la vía de que le cueste menos, porque como quieran los hoteles están cerrados y las playas están ahí. Es decir, activar el turismo interno como forma de un arranque que le permite entonces mostrar al mundo de que aquí ya está activo el turismo. Mira, yo creo que de forma espontánea se ha dado. Y si uno ve las carreteras los fines de semana, porque el sector turístico ha asimilado eso rápidamente, ha dado muchos paquetes especiales y Correcto. al mucha gente no poder salir a viajar, sobre todo en el verano, que la gente acostumbraba a salir de viaje, ir a Disney World, y los hijos que podían mandarlos a campamentos. En esta oportunidad lo que se ha hecho es ir hacia el turismo interno. Mira, el caso de Jarabacoa, que yo voy mucho a Jarabacoa, Sí, increíble la cantidad de vehículos que yo vi. Yo subí un domingo en la tarde la cantidad de vehículos que bajaban de Jarabacoa. sí, Convertido realmente en un polo turístico de gran importancia, pero lo mismo pasa en la terrena, lo mismo te pasa en Samaná, te pasa en, en Punta Cana, en Capcana. La gente se ha ido moviendo hacia el turismo interno, pero eso termina ahora ya con el inicio de las clases, aunque sean virtuales. Lo que hay que ahora apoyar a que el sector turístico pueda empezar a atraer de nuevo en la medida que nosotros controlemos el COVID, controlemos la pandemia, en esa medida empezará el turista a salir. Porque, Adriano, lo mismo le pasa, el turista está desesperado por salir. A mí sí, me contaban empresarios del sector turístico que había vuelos que están sí. llegando menos. No en la cantidad de vuelos antes de la pandemia, pero la gente está loca por ir a una playa. Y el turismo dominicano tiene una ventaja, que no es un turismo de aglomeración, es un turismo donde hay mucha amplitud y el sector turístico se ha ocupado Correcto. de hacer aquellas actividades que no implican aglomeración, que se pueden mantener las medidas sanitarias correctas. Hay que seguir. Hablando de turismo, Celso, este conflicto del aeropuerto que se ha dado ya, que fue a mí, honestamente hablando, me sorprendió, porque ya el gobierno dice, digo yo, pensé como que no iba a haber ninguna acción de esa magnitud. Entonces estoy viendo un asunto que incluso está teniendo hasta la justicia. Como te ha sido un hombre del presidente de los empresarios y también le vincula a Frank, digo, lo vinculo familiarmente, Sí. no digo empresarialmente. ¿Cómo ve eso? Porque
Yo, honestamente hablando, yo no tengo un empresario de que soy de tal empresario. Es más, el empresario, un amigo mío, se llama César Magazine. Qué bueno. Entonces, y me llevo bien con Pepín Corripio, con Mimo Celso, porque yo, que vine de la izquierda, elogio y apoyo a todo aquel persona, todo el empresario, todas las personas que uno ve que con su esfuerzo crecen, crean empleo, ayudan al país, y estos sectores que yo veo, el mismo Fran, usted menciona a Pepín, hay otros que uno ve que son empresarios que aportan, porque el que aporta un empleo, la creación de un empleo, hay que ayudarlo. El que aporta para la creación de riqueza para el país, también tenemos que hacerlo. Entonces a mí me sorprendió la aprobación que hizo el gobierno pasado a la Alicia ahí mismo de un nuevo aeropuerto, que eso diloca, digo yo, la situación. Al acotarse la paloma, como dice la gente. Sí, ahí mismo. Yo he preferido no intervenir en eso, porque eso ha creado un ruido bastante fuerte. Entonces, yo solo voy a dejar que sean los empresarios involucrados en eso, que definan el futuro de ese aeropuerto. Aquí nosotros lo que tenemos es que promover el turismo, que la gente sepa que la República Dominicana es un país seguro. Eso es algo donde tenemos que trabajar en el aspecto de la seguridad. Aquí se hizo una campaña muy injusta contra el país en el año 2019. Con aquella señora que apareció 4 meses después denunciando unos golpes que después se entendió que fue más por un problema entre marido y mujer que por un problema de seguridad. Pero eso lo tomaron los medios de comunicación de una forma injusta. Y siempre aquí el país ha sido, sobre todo en las áreas turísticas, el país ha sido muy seguro. Nosotros, nuestra inseguridad ha aumentado como ha aumentado en todos los países. Pero aquí se puede caminar perfectamente por las calles. Eso no quiere decir que le pueda pasar algo y no quiere decir que hay que mejorar mucho más la seguridad. Eso es algo que nos compete. Nosotros tenemos retos. El tránsito, lo he visto mucho mejor en estos días. El Ayuntamiento del Distrito Nacional con Carolina Mejía al frente han empezado a trazar una serie de calles de una sola dirección, lo cual debe facilitar el tránsito en el área metropolitana. Todavía, eso vi yo muy bien del asunto del cambio de todavía 50 y pico de calle. Que no se está aplicando bien. Yo creo que lo tienen que hacer rápido porque te crea una serie de confusión cuando ves unos letreros de una sola vía y ves vehículos en dirección contraria. Pero yo creo que eso es parte de la adaptación a un nuevo sistema que debemos de apoyar y defender, porque el tránsito es uno de los grandes dolores de cabeza de la ciudad de Santo Domingo. Yo digo, César, eso que usted decía, como este programa también se ve en Telemicro Internacional y nos estarán viendo en muchos sitios, de que hay que decir que República Dominicana, como usted dijo, es un país con una buena seguridad. Problemas hay en todos los sitios, pero cuando aquí hay una buena seguridad, diría yo en términos generales, pero en términos de los sectores de turismo hay una seguridad mucho mejor. Un turista puede sentirse seguro, la amabilidad. Yo digo que cuando nos comparamos, por ejemplo, con el caso de México, que muchos de nosotros, desde aquellos años 80, qué sé yo, de Acapulco, que fue lo primero, veíamos a México como un país con tanto perspectiva de esa buena playa. Hoy en día, como usted no compara con México, aquí estamos en el cielo. Es decir, el panorama. Es así. No, nosotros estamos ya colocados en cualquier punto. Uno va a cualquier aeropuerto y ya uno ve los vuelos a Punta Cana, a La Romana. Samaná empieza a desarrollarse con vuelos. O sea, este es un país que tiene 9 aeropuertos internacionales. Entonces, es un país que tiene toda la potencialidad. Y definitivamente, la amabilidad del dominicano es algo que todo el mundo comenta cuando viene, nos visita y nos quiere visitar de nuevo. Yo creo que eso hablando de eso, Celso, y ese aeropuerto de Barahona, que yo me recuerdo que a mí me tocó con Balaguer, que hizo una rehabilitación que le hizo en el 95, 96, y de allá para acá con tanta esperanza, porque donde hay un aeropuerto todo es margen, y ahora que estamos hablando de Pedernales y de una zona que no esté explotada, ¿qué debía el gobierno hacer algo con ese aeropuerto? Yo creo que no es un problema del gobierno, yo creo que es un problema de atracción de turistas, de que Barahona tenga
suficiente demanda. Todo empieza así. Recordémonos lo que era aquí el primer polo turístico que se desarrolló fue Puerto Plata. Los viajeros venían a Puerto Plata y Punta Cana hace 30 años no tenía ni aeropuerto siquiera. Llegar a Punta Cana tomaba 4 o 5 horas. Uno va a Punta Cana ahora en 1 hora y 45. Porque una de las grandes ventajas que tiene la República Dominicana es una excelente red vial. Porque aquí es esa carretera del Corán, que costó mucho en el día de hoy, en una carretera que lo lleva en nada y con una seguridad enorme. La terrena, por ejemplo, antes de ir a la terrena lo tenía que ir por Nagua, tenía una carretera incomodísima, 4 horas, usted va a la terrena ahora en 1 hora y 45 minutos. Sí, ahí se acortó en tiempo de 2 horas, o sea, se acortó más de la mitad del tiempo, en términos de hora y de carretera. Y he oído ahora de una nueva carretera a Jarabacoa, lo cual sería excelente, porque ya la carretera actual le queda pequeña a Jarabacoa. Y eso es de lo que el gobierno tiene que hacer. Mucha inversión en infraestructura, que eso es lo que desarrolla los países. El gobierno que construye es un gobierno exitoso. Si construye infraestructura y construye vivienda, el gobierno termina con aporta al empleo de una forma tremenda. El crecimiento. Sí. El crecimiento está ahí. El crecimiento como infraestructura para el servicio y para satisfacer la necesidad, pero también como algo que dinamiza la economía y mejora a la gente. Recuérdese lo mucho que se criticó al presidente Balaguer por la política de varilla y cemento. Y después se dieron cuenta que si no había varilla y cemento, no había gobierno que subsistiera. No, y hoy basta, por ejemplo, Celso, la presa de Tavera, que costó 43 millones y después daba 50. Y la gente le dijo, cuando lo iba a hacer, hasta los organismos internacionales le dijeron que no hiciera nada. Exactamente. Bueno, vamos a otra pausa, Celso, para entonces seguir aquí en Desafío. Estamos conversando con el licenciado Celso Marrancini. Como ustedes saben, ha sido un forjador de ideas, de empresas, de acciones sociales. Ha ocupado los cargos directivos más importantes en lo que es el sector empresarial. También ha dirigido instituciones tan importantes como la CDE. Vamos a una pausa para continuar con Desafío. Continuamos aquí en Desafío conversando con el dirigente empresarial, exitoso hombre de empresa y al mismo tiempo también exitoso hombre en lo que ha sido su aporte a la sociedad, Celso Marrancini. Celso, hay un gobierno nuevo que todos queremos que quede bien. Yo, que soy dirigente del partido de oposición, quiero que quede bien. Mis aportes personales lo hago, porque como usted dijo, cualquier gobierno que queda bien el país, quedamos bien todos. En ese sentido, tiene apenas, está arrancando. ¿Cuáles sugerencias usted puede darle de acciones, de obras, de cómo conducir, de su enfoque hacia lo que puede ser un gobierno exitoso y que ayude a seguir desarrollando el país? Sin duda, el gobierno tiene una situación entre manos enormemente difícil. Es un gobierno que inicia con el mayor de los problemas que pueda haber recibido cualquier gobierno en los últimos 100 años prácticamente. La última pandemia de esta magnitud fue en el 1918. Entonces yo creo que el gobierno ha venido dando los pasos correctos. Esto de las alianzas público-privado es un paso importantísimo, porque ningún gobierno tiene recursos suficientes para encarar en momentos de bonanza, no los tiene, y en momentos de crisis pues todavía los tiene menos. Entonces yo creo que ese es un gran paso, que lo que ha dado el presidente Abinader, que inauguró hace unos días el proyecto de alianza público-privado. Yo creo que seguir apoyando a la industria, seguir apoyando a los pequeños y medianos empresarios, que sin duda son los que más han sufrido, apoyar al sector educativo. Yo creo que esos son pasos que el gobierno tiene que seguir dando.
y, como te decía hace un momento, mantener los programas sociales. El programa FASE es un programa fundamental, los programas de alimentos son programas fundamentales, que el gobierno sigue haciéndolo, y el apoyo de todo el mundo. Aquí, yo tengo algo que siempre repito, yo digo que nosotros los empresarios le damos dinero en campaña a todos los partidos, que en mayo uno vota por el que más le gusta, porque uno siempre tiene uno que más le gusta, pero en agosto uno está con el que ganó. Así es. Porque uno lo que quiere es el la vida sigue. No, uno quiere el éxito del país, definitivamente. Correcto. El empresario que está en contra del gobierno es un empresario que no está claro, porque lo que necesita puede estar en contra de algunas políticas del gobierno. Eso es democracia, pero uno quiere que el gobierno tenga éxitos. Entonces, aquí hay que hacer muchísimas cosas, aquí hay que hacer proyectos de leyes importantísimos. Hay un proyecto de amnistía que yo creo que el gobierno debía de trabajar en ese proyecto. Ahora se está... ¿En qué consistiría la amnistía, Celso? Ese proyecto que ustedes aprobaron, realmente es un proyecto que no va a funcionar. Porque ese proyecto da una discrecionalidad enorme a la Dirección General de Impuestos Internos. Entonces, te pide que tú te transparente frente a la Dirección General de Impuestos Internos, pero la Dirección General de Impuestos Internos tiene la facultad de aceptártelo o no aceptártelo. Después que tú le has dicho lo que tú tienes, porque lo has hecho mal o porque te has equivocado. Después que te sincerizaste. Exactamente, tú estás en mano de eso. Yo creo que ese es un proyecto que hay que modificar. Yo le decía a los colegas, cuando estaba hablando de eso, exactamente, de que debían ponerse las reglas determinadas, que ni la autoridad de impuestos internos, ni el empresario que vaya, el dueño del negocio, tengan ninguna salida, sino esto es lo que hay. Entonces, porque después que usted dice lo que usted tiene, ya está agarrado. No, lo que tiene Pero al mismo tiempo también, cuando usted se dispone a sincerizarse, usted está poniendo el corazón para arrancar de nuevo. Es así. Entonces, esa ley hay que modificarla. Ahora vienen los nombramientos, por ejemplo, de la Junta Central Electoral. Yo creo que la forma como está compuesta la Junta Central Electoral, eso hay que modificarlo. O sea, eso no puede ser que los 5 miembros tienen que ser abogados. Una de las grandes debilidades en las elecciones pasadas de la Junta, que son gente buena, pero no hubo gerencia. Ese fallo de las elecciones de febrero fue un fallo de gerencia. El mismo fallo de la primaria de octubre, donde se empezaron a dar resultados después sin haber cerrado los colegios, y se permitió que se votara en muchas provincias hasta las 2 de la mañana, es un fallo gerencial. Eso, y ahí mismo, en esa primaria también hubo un problema, y es que la gente podía votar sin estar presente. Entonces había gente con paquetes de cédula, y llevaba 20 cédulas y los ponía a votar. Esas fueron unas primarias adulteradas completamente. Ahí empezó una crisis de un partido, que ese partido se necesita en democracia, porque los países tienen que tener oposición. Y aquí, desgraciadamente, por muchos años tuvimos prácticamente un solo partido. Eso no le conviene al sistema. El sistema necesita que el Senado y la Cámara de Diputados tenga oposición. ¿Por qué? Porque si no, todo se aprueba sin realmente estudiarse, sin ver si conviene o no conviene. Yo creo que ahora hay que insistir en ese. Nosotros necesitamos una Cámara de Cuentas fuerte, que revise, que exija. Entonces, todos esos son los cambios que el país necesita para cuando a un político o a un gerente en el gobierno se le vaya la mano, sea en corrupción o en ineficiencia, tenga que rendir cuentas. Ustedes, desgraciadamente, perdieron la capacidad de interpelar. Esa es una capacidad esencial. Yo no recuerdo la última vez que el Senado interpelara a alguien. ¿Por qué? Esa es la función. Venga aquí, demuéstrenos que usted usó los recursos que nosotros autorizamos en un presupuesto. Y eso es lo que uno espera de este gobierno, de ese Congreso, de que esas cosas cambien. Muy bien, Celso. Luego vamos a hablar un poquito, porque me interesa hablar de esa ley de la alianza pública y privada, porque yo trabajé mucho
y porque Leonel la sometió 3 veces. En una fue como ley de concesiones, recuerdo, y después era ley alianza pública y privada, y nosotros vimos los éxitos, por ejemplo, en España, en Brasil, en Chile, que Chile fue arrancó en Inglaterra en los años 90 y después cayó en Chile. En Chile tuvimos con Ricardo Lago en su momento, y yo digo que es el momento del gobierno arrancar 1.000 o 2.000 obras sin tener que poner centavos. Es decir, inyectar, imagínense usted, yo le decía a Leonel en aquella época que se le agarraba 1.000 obras importantes en el país, ubicado en toda la geografía nacional, y llamaba a la banca privada, llamaba a los constructores privados, los empresarios privados y también los extranjeros. Le sobraba dinero, le sobraba gente para venir, y sin un centavo dinamizaba la economía en general. Bueno, yo te voy a dar un ejemplo que yo pocas veces lo he dicho. Cuando yo estuve en la CDE, había un acuerdo con el Fondo Monetario. A mí se me daba muy poco dinero para inversión. Y yo me acerqué al sector privado y el sector privado me apoyó con 1.400 millones de pesos. De que cuando yo iba a hacer una obra que estaba cerca de la influencia de una empresa, yo le decía, tú me la financias y yo te la voy descontando de la luz. Sí. Me financiaron proyectos por 1.400 millones. Mira, el caso del terremoto de Haití. El presidente Fernández nos instruyó a todos los que teníamos algo que el poder resolver en Haití, que fuéramos y resolviéramos. Cuando a mí el Ministerio de Planificación y Desarrollo me preguntó cuánto gastó la CDE en Haití para devolvérselo, digo, no gastó nada, porque lo pusieron los empresarios del CONEP en una alianza entre CDE y el CONEP. Esas son las alianzas que nosotros necesitamos hoy, que el sector privado se vuelque a construir carreteras, a construir puentes. ¿Tú te imaginas? Hay un elevado pendiente, el tránsito que se hace en la entrada cuando se viene del sur por la famosa esquina de Pintura. Uno pasa ahí 3, 4, 20, 25 minutos. Yo que tengo que cruzar eso todos los días. Ahí había proyectado un túnel por debajo de la bandera. Y un elevado que caía en la 6 de noviembre. Esa es una obra importantísima. Esa obra de la circunvalación, esa es una obra que no tiene precio, porque ha descongestionado el tránsito que viene del sur. Ahora tú puedes ir de Jaina hasta el multimodal de Caucedo sin entrar, sin pasar por la ciudad. Eso realmente son de las cosas que todavía el país tiene que seguir desarrollando. Y eso, eso es una ley muy importante y una ley que debe acoger a todo el mundo, y como la inició Leonel, la promulgó Danilo y ahora le hizo el reglamento Binader, es una ley común de todos los presidentes y todos los partidos. Muy importante. Y por ahí está el Código Penal. Nosotros todavía ahí tenemos el Código Penal. Por el problema de las 3 causales. Entonces, realmente muchos no estamos de acuerdo con el aborto, entre los que me incluyo yo. Y yo también. Exacto. Hay otros que quieren las 3 causales, hay otros que quieren la despenalización, pero la Constitución nuestra dice que el respeto a la vida desde la concepción. Entonces, realmente, acabemos de aprobar el Código Penal, que el Código Penal está, es un Código Penal excelente, basado en la ley francesa, y que nosotros lo necesitamos, porque ahora mismo... Celso, y hay que decir ahí, en beneficio de la que tenemos la posición, la suya y la mía, de que el artículo 42 de la Constitución también da una apertura. Si una mujer se va a morir, definitivamente, el médico no la puede dejar morir, o sea, porque dicen ahora no, que tiene que si la tiene que dejar morir. No. La Constitución está a favor de la vida, de la concesión hasta la muerte, pero en el artículo 42 también le da la posibilidad al médico, al científico, de que si ve que ya la criatura está muerta, vamos a suponer, y hay que salvar a la mujer, la salva. Porque, o sea, no es que está cerrado total tampoco en la Constitución. No. Lo que pasa es que hay que llevar las cosas. Bueno, muchas gracias, Celso. Como siempre, hemos abordado muchos temas. Pienso que lo más importante, lo positivo que estamos, usted y yo, en que el país debe superarse ante esta crisis de la pandemia, que tenemos grandes retos económicos y sociales en el país, y que para eso tenemos que unirnos todos los dominicanos. Magnífico, un placer como siempre. Bueno, muchas gracias.
Bueno, ha estado con nosotros aquí en Desafío para Digital 15 y Telemicro Internacional, el empresario, licenciado economista Celso Marrancini, quien ha sido presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, fue vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, un forjador, un empresario exitoso desde los 80, está dirigiendo empresas. Repito, ese éxito yo lo achaco un poco a su mismo ancestro, a su madre, una gran dama, que el pueblo dominicano toda la aprecia su labor altruista que ha hecho. Un abuelo, Celso Pérez, que fue uno de los grandes empresarios de aquellos años en el país. Y en ese sentido, para nosotros, Celso es una pieza fundamental para seguir conduciendo el país, para que los empresarios sigan apoyando el país y para que nosotros logremos, en cierta medida, seguir un desarrollo como vamos llevándolo. Muchas gracias, Celso. Muchas gracias a ustedes que nos están viendo y será hasta el próximo programa de Desafío.